de la mama. Acuérdense que también este semestre, este corte vienen preguntas de anatomía inflamatorias. La mastitis es una patología que con relativa frecuencia realmente no les podría decir el por qué se está aumentando la frecuencia de los procesos inflamatorios a nivel de la glándula mamaria, ¿sí? Hay dos tipos de mastitis, está la mastitis aguda y está la mastitis crónica. Quizás una de las grandes complicaciones y de los grandes temores de la mastitis aguda es que el proceso infeccioso continúe y se me convierta como complicación principal, esa mastitis aguda se me convierta en un absceso mamario, ¿sí? Más que todo por la clínica que va a experimentar la paciente. En la mastitis aguda pues va a haber un proceso inflamatorio a nivel de la glándula mamaria, ¿sí? Y es debido a un proceso de obstrucción a nivel de los conductos galactóforos, ¿cierto? Este proceso de mastitis agudo se presenta principalmente en mujeres que están, mujeres que están lactando, ¿sí? Puede ser debido a que haya un aumento en la producción de leche. Obviamente durante el embarazo y durante la lactancia, los niveles de prolactina en la paciente se van a encontrar altos, pues para que se produzca la leche, obviamente, ¿sí? Pero puede darse el caso que, aunque leía yo en alguna parte que algunos ginecólogos no se atreven a aseverar que puede suceder eso, pero puede ser que esa paciente tenga, sí, obviamente los niveles altos, pero ya excesivamente altos de la prolactina, que favorezca que haya mucha producción de leche, ¿sí? Acuérdense que esa leche se va a almacenar a nivel de los acinos mamarios. Entonces ahí podría ser otra causal, que de repente no haya una de dos, o que no haya suficiente cantidad de acinos mamarios, o de repente que los acinos mamarios sean muy pequeños y no alcancen a depositar toda la leche que se está produciendo permanentemente. Entonces, obviamente, esa leche, como no hay donde depositarse, pues se va a la mama, no puede sacar toda esa leche, y entonces se va a ir como almacenando toda esa leche y es cuando viene el proceso de la mastitis, el proceso inflamatorio. Otra causal que puede generar esto es que de repente haya aumento en la producción de leche y que el niño no sea lo suficientemente apto para lactar, porque acuérdense que el niño al lactar pues saca leche y en la medida que se van desocupando los acinos mamarios, inmediatamente la mama repone, por así decirlo, esa pérdida de leche, inmediatamente comienza a producir la leche, ¿cierto? Entonces en algunas ocasiones hay situaciones en el niño que no le permiten que el niño lacte lo suficiente, ¿sí? Que de repente que el niño tenga intolerancia a la lactosa, o que de repente que el niño de pronto el pezón de la mamá sea muy pequeño, ¿sí? Y no alcance el niño a cogerlo bien para succionarlo, ¿verdad? O de repente que eso no es muy frecuente, que la mamá tenga pezón invertido. Hay muchas, o sea, sí es, no digo que muy frecuente, pero sí es, eventualmente uno ve pacientes que sin estar en embarazo le dicen a uno, es que tengo el pezón invertido. ¿Qué puede suceder en esas situaciones de pacientes que tienen pezón invertido? En la gran mayoría de los casos, cuando la paciente queda en embarazo, en la medida que va creciendo la mama por la producción de leche, el pezón sale. ¿Qué pasa? Que en algunas ocasiones puede salir lo suficiente, ¿sí? Y entonces el pezón queda grande afuera, o en otras ocasiones protruye el pezón pero no lo suficiente y queda un pezón pequeño que le cuesta trabajo al bebé cogerlo en el momento de la lactancia, y el bebé lacta pero muy poco, ¿sí? Porque, por decirlo así, se le resbala el pezón, no lo alcanza a coger el bebé para presionarlo bien con los labios y generar la succión, entonces no alcanza a lactar bien el bebé. ¿Y qué puede suceder en estos casos? Que de repente, ¿sí? Pues que se va llenando de aire el bebé y queda lleno sin haber lactado lo suficiente, ¿correcto? Entonces, en cualquiera de esas situaciones, ¿sí? Se puede presentar esa mastitis. ¿Cuál es el problema de la mastitis? Que quizás una de las evoluciones de la enfermedad es que también hay una parte que depende directamente de la mamá. ¿Y cuál es? La parte del aseo,
a nivel de la región del pezón y a nivel de la región de la areola, ¿sí? Siempre, tanto antes como después de la lactancia, la mamá tiene que limpiarse el pezón y tiene que limpiarse la areola. ¿Por qué? Pues que la saliva del bebé va a estar contaminado, ¿sí? La saliva de cualquiera de nosotros está contaminado. Por muy decentrago que se llame, la saliva va a estar contaminada, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que también la saliva tiene ácidos, la tialina. Entonces, al dejar la saliva que se seque en el pezón, en la areola, genera cuarteamientos, la resequedad, que es lo que ahorita vamos a ver que se llama el eczema mamario. Y por ahí es la puerta de entrada para que entre la bacteria. Recuerden que nosotros tenemos en nuestra piel, por más de que nos hayamos bañado hoy, tenemos bacterias. Una bacteria que es flora bacteriana normal, que la tenemos todos nosotros, que se llama el Staphylococcus aureus. Pero ella es normal ¿en dónde? Afuera. Pero si ella encuentra una puerta de entrada, una laceración, una herida, ella entra y en ese momento que entra el estafilococo, ¿sí? Ella ya se convierte en patológica y puede generar mastitis, puede generar el eczema mamario, puede generar absceso mamario. De hecho, cuando se presenta el absceso mamario es porque hubo una puerta de entrada que se llama eczema y la bacteria entró y empezó a colonizar y me genera pus, que la leche, ella coloniza la leche y esa leche se va a convertir en pus, ¿sí? Se va a convertir en pus y empeora el cuadro de la mastitis. Muy bien. Como les decía, uno de los principales agentes etiológicos es el Staphylococcus aureus, que es flora bacteriana normal en nuestra piel, ¿sí? La piel se va a colocar enrojecida, se va a edematizar, la mama se torna turgente, la mama se torna muy sensible y se torna, cuando hablo de turgente es que se torna endurecida. De por sí que una mama en lactancia es dura por el acúmulo de leche, acá por el acúmulo de más leche de lo normal y el proceso inflamatorio, la mama se torna mucho más dura, enrojecida, tanto que en muchas ocasiones la paciente no tolera que se le toque y a veces inclusive ni siquiera tolera el brasier, ¿sí? Por el crecimiento y la inflamación que tiene. Esto que ustedes ven acá, esto es el eczema mamario. Perdónenme la analogía que voy a hacer, pero ustedes han visto de pronto cuando se nos resecan los labios, que se cuartean los labios, igualito sucede, pero a nivel de la región de la areola o del pezón. Eso es lo que se llama eczema, ¿sí? Eczema mamario. Bueno, ¿qué es la mastitis crónica? Pues la mastitis crónica no es más que otro proceso inflamatorio, pero que tiene el condicionamiento que se presenta en pacientes ya añosas, se presenta en pacientes que están en el periodo de la menopausia, en el periodo del climaterio, que debido al hipoestrogenismo, a la baja de hormonas, principalmente del estrógeno, todo el tejido mamario y los conductos se van a atrofiar, y en respuesta a ese atrofiamiento, debido a la baja tan brusca de estrógenos, se inflama el tejido mamario, ¿sí? ¿Cuál es la gran desventaja? Que no tenemos tratamiento para una mastitis crónica. Para una mastitis aguda tenemos tratamiento. Lo primero que hay que hacerle a la mamá cuando hay una mastitis aguda es ponerle antibióticos, ¿sí? Y en la medida que uno va controlando el crecimiento de la bacteria, la glándula mamaria va disminuyendo el edema, la inflamación, la hipersensibilidad, el dolor, ¿sí? ¿Qué otra particularidad? Que esa leche ya no se puede usar, toca botarla. Ya la mamá no puede seguir lactando, ni siquiera porque algunas mamás le dicen, bueno doctor, ¿será que después de que yo termine el tratamiento puedo seguir lactando? Ya no. Entonces ya toca al niño pues ponerle como leches maternizadas y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer la mamá? Es súper doloroso por lo que uno escucha de las pacientes, pero hay que ordeñarse y esa leche botarla, ni siquiera sirve para llevarla pues a estos bancos de leche porque ya tiene antibiótico. ¿Sí? Entonces, una vez que se le dé leche, se le dé antibiótico, ya no, esa mamá no puede lactar, ni durante el tratamiento, ni post tratamiento, ya no puede lactar más la mamá, ¿correcto? En el caso de la mastitis crónica, cuando se presentaba anteriormente la mastitis crónica, ¿sí? A la paciente se le daban hormonas, y coincidía con los síntomas que la paciente estaba presentando por la menopausia.
que las oleadas de calor, que esos momentos de sudoración excesiva, que la paciente se torna, o sea, tenía cambios de genio, ¿sí? Irritables y depresivos y todo eso, y también le empezaba a molestar la parte de la mastitis crónica. ¿Qué hacía uno hace muchos años? Más o menos estoy hablando de unos 20, 25 años atrás. A estas pacientes en el climaterio, en el periodo de que empiezan la menopausia, que se llama así climaterio, se les daban hormonas y esas hormonas les regulaban el ciclo, nuevamente les regulaba un ciclo menstrual, desaparecían los síntomas del climaterio y por ende se subían los niveles de estrógenos y desaparecían esas pacientes lo que era la mastitis, pero ya no se pueden usar, está completamente contraindicado el uso de hormonoterapia en la paciente con climaterio o con mastitis crónica. ¿Por qué? Por el riesgo al cáncer. ¿Cáncer de qué? Cáncer de mama. ¿Sí? Entonces ya está completamente contraindicado el uso de hormonoterapia en los pacientes con climaterio o con mastitis. Lo único es que en estos pacientes existen... Perdón. ¿Sí? Perdón, se me olvidó poner tanta molestadera de ustedes. ¿Alguien iba a preguntar algo, me pareció? ¿No? Ok. Ahorita están los suplementos naturistas que han dado muy buenos resultados para el manejo de la menopausia y de la mastitis crónica. ¿Sí? Que, bueno, naturistas, o sea, todo lo que es homeopático, han dado muy buenos resultados pero a nivel de mastitis el resultado no es tan, como les dijera yo, tan rápido, no se ve tan rápido como de pronto para los síntomas del climaterio, pero es una buena opción terapéutica, pero no existe más tratamiento para la mastitis crónica. ¿Sí? Okay. ¿Hay alguna pregunta de mastitis? ¿Esta mastitis de pronto tiene alguna asociación a la ectasia ductal? ¿A la qué? ¿A la ectasia ductal? No está regada. Son patologías completamente diferentes, pero la ectasia ductal no me lleva a mastitis. ¿Sí? Profe, digamos que eso solamente se presenta en las lactantes o también, por ejemplo, decir en una edad de 20 años que no sea lactante. ¿La mastitis aguda? No, la condición es que esté lactando. Y la mastitis en general, digamos que la crónica o... Era lo que el programa... Sí, es para menopausia, pero puede suceder que si una paciente por algún motivo tiene un trastorno hormonal que curse con disminución de los niveles de estrógeno, le puede dar mastitis crónica. Sin importar la edad. Sin importar la edad. Que la mayoría de los casos se presentan es en la menopausia por la baja fisiológica de hormonas, es otro cuento. Pero si la paciente, por ejemplo, tiene un hipogonadismo hipogonadotrófico, ¿sí? Que es una patología gigante, dentro de esa patología gigante están incluidas, perdón un pisitico, abro eso. Dentro de esa patología gigante están incluidas muchas enfermedades, como por ejemplo el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Kallmann. Bueno, son muchas enfermedades que pueden cursar con hipogonadismo hipogonadotrófico. Esa condición de hipogonadismo hipogonadotrófico puede generarle a la paciente mastitis, pero sería una mastitis crónica, porque la causa es que no es por bacteria, sino la causa es por baja de estrógenos. ¿Sí? Eso es lo que hace que sea crónica. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, veamos otra enfermedad que también es muy frecuente y ustedes van a hacer mamografías, ecografías, bueno, principalmente de esta enfermedad, la enfermedad filoquística de la mama, ¿cierto? Es una enfermedad muy frecuente, vuelvo a repetir, ustedes cada rato van a estar haciendo mamografías por la sospecha de una enfermedad filoquística, ¿sí? Es una enfermedad que tiene la gran particularidad de que aparece precozmente en la mujer. Es decir, la paciente, en el momento que la paciente se empiece a desarrollar, ¿sí? En ese momento se empiezan a desarrollar los quistes. Se empiezan en ese momento a desarrollar los quistes. ¿Qué particularidad tiene el desarrollo de esos quistes? Que son de crecimiento lento. ¿Sí? Entonces, por decir un ejemplo, que la niña se desarrolló a los 11, 12 años, pues ni a los 11 ni a los 12 años le van a aparecer los quistes. Ya los tiene, empezaron a crecer.
pero todavía no son palpables y todavía de repente no son lo suficientemente grandes, por así decirlo, esos quistes como para que generen sintomatología en la paciente. ¿Cuándo empiezan a generar sintomatología estos quistes? Que ya llevan 3, 4, 5 años de haber aparecido, ¿sí? Cuando ya los quistes han adquirido un tamaño relativamente considerable y están generando compresión en el tejido mamario y están generando compresión a nivel de la parte secretora de la mama, es decir, a nivel de los acinos mamarios, a nivel de los conductos galatóforos, ¿sí? En ese momento es que empiezan a aparecer los síntomas de la paciente. Pero vuelvo a aclarar, no es que la paciente hace un mes le aparecieron los quistes, ya lleva, desde el momento que se desarrolló, empezaron a aparecer esos quistes, simplemente que eran muy pequeños, que todavía no estaban haciendo compresión sobre el tejido mamario y sobre la parte secretora, ¿sí? ¿Cuál puede ser el factor desencadenante o etiológico de esa patología? Los niveles o la irregularidad en la producción de estrógenos. En algún momento determinado de esa paciente habrá unos ciclos en donde se produce una descarga muy grande de estrógenos, seguido posteriormente de una descarga muy baja de estrógenos. Es como una montaña rusa, muchos estrógenos, bajo estrógenos, muchos estrógenos, bajo estrógenos. Ese juego, ese feedback de sube, baja los niveles de estrógeno es lo que desencadena la aparición de los quistes. Por eso es que los quistes crecen tan lentamente, porque habrán unos ciclos en donde los niveles de estrógeno de esa paciente estarán muy altos, durarán unos meses esos niveles altos y posteriormente, ¡pum!, se va pegando la caída hasta que llegan a niveles subnormales. Y lo mismo, habrán meses en donde se van a mantener muy bajos los niveles bajos, valga la redundancia, de esos niveles de estrógeno, y así sucesivamente, vuelven y suben. ¿Cuánto tiempo van a quedar arriba? ¿Cuánto tiempo van a quedar abajo? Eso depende de cada paciente. No se puede decir, no, mire, es que entonces en todas las pacientes 2 meses para arriba, 2 meses para abajo. No, en algunas pacientes será 1 mes arriba, 3 meses abajo, 2 meses, o sea, es completamente acíclico, es completamente irregular la parte hormonal, de la producción hormonal, y concomitantemente, a pesar de que es una patología que está haciendo, aparece como órgano primario la mama, ¿sí? También va a repercutir ¿en dónde? En la parte ginecológica de ella a nivel menstrual y a nivel ovárico. Entonces, durante esos periodos, ¿sí?, especialmente durante los periodos de hiposecreción estrogénica, es decir, de hipoestrogenismo, la mayoría de los ciclos de estas pacientes van a ser ciclos anovulatorios, o sea, no van a ovular, ¿sí? ¿Y qué me puede llevar a eso, a esta paciente? Si son ciclos anovulatorios, ¿a qué me puede llevar eso? ¿A qué creen ustedes que lo puede llevar? Si no está ovulando. Estéril. ¿Cómo? Estéril. Esterilidad. Bueno, esterilidad no, infertilidad. Acuérdate que la esterilidad es irreversible. Infertilidad. ¿Sí? Son pacientes que de pronto le dicen al médico, doctores, yo no estoy planificando, pues tengo mi pareja sexual estable, tenemos relaciones, no logro quedar en embarazo. Y de pronto puede ser que le diga, yo sufro de enfermedad fibroquística, ya uno ya sabe, ahí está la causa, ¿cierto? Asociado a esos ciclos anovulatorios, estamos en ovario, a nivel uterino, ¿qué puede presentar esa paciente? ¿Cómo? ¿Quistes? No. Ya los quistes los tiene ¿Ovario en la mama. poliquístico? No, ya los quistes los tiene en la mama, ¿sí? A nivel de ovario ya dijimos que habrán periodos en donde no ovulan, ciclos anovulatorios, ¿cierto? Y esos ciclos anovulatorios, a nivel uterino, ¿qué signo clínico, qué síntoma puede generar en esa ¿Amenorrea? paciente? ¿Cómo? Amenorrea. Irregularidad menstrual, donde hay periodos amenorreicos, o sea que no le baja la menstruación, y hay periodos polimenorreicos, o sea que menstrua demasiado. Habrá momentos en donde se le adelante la menstruación, habrá momentos en donde se le atrase la menstruación, o sea, un desorden completo su ciclo menstrual, ¿sí?
¿Correcto? ¿Se me iba a decir algo? Que sean consecutivos, ¿no? ¿Qué? O sea, los ciclos menstruales, que sean muy consecutivos. Sí, o sea, por lo general son permanentes. Que ahora, no necesariamente esa permanencia, o sea, ella, hasta que no se le ponga tratamiento, su ciclo menstrual va a ser un desorden impresionante. Lo que no se puede predecir es cómo va a ser el ciclo menstrual de ella. Habrá momentos en que no le viene, o habrá meses o un mes, un ciclo en donde no le venga la menstruación, amenorreico, pero no siempre van a ser amenorreicos. Habrá otro ciclo donde son todo lo contrario, polimenorreicos. Menstrua, si en algunos ciclos que ha menstruado le dura la menstruación 5 días, habrán algunos periodos, habrán algunos ciclos en donde le dure 8 o 10 días. Algunos ciclos se le pueden adelantar. La estaba esperando pues para el 25 de abril y le llegó el 18. Habrán otros en donde se le atrase. La estaba esperando para el 25 de abril, le llega el 4 de mayo. ¿Sí? Pero no es un patrón que se repita. O sea, que se diga, bueno, los ciclos son siempre amenorreicos. No. Habrán unos, es variadito. Habrán unos que son amenorreicos, otros polimenorreicos, se adelanta, se atrasa. Por eso estas pacientes no tienen un ciclo regular y por eso estas pacientes son tan difíciles de manejar para la parte de la fertilidad. ¿Sí? Y por eso es tan necesario el tratamiento, que gracias a Dios el tratamiento es muy sencillo, pastillas anticonceptivas. Entonces las pastillas anticonceptivas, ¿qué hacen? Primero, tratar de evitar, o sea, ¿qué está pasando en esta paciente? Que los niveles de estrógeno están ¿qué? Para arriba y para abajo. ¿Qué hace la pastilla anticonceptiva? Llegar a ponerle orden, ¿sí?, a la hipófisis para que regule la producción de FSH y LH, y en esa medida también se va a regular la producción de estrógeno y progesterona. Entonces llega la pastilla anticonceptiva a nivel de ovario y le dice, bueno, llegué yo a poner orden acá, ¿sí? Y entonces la pastilla anticonceptiva va a suprimir, que es lo que hace toda pastilla anticonceptiva, independiente que la paciente no tenga enfermedad filoquística. ¿Qué es lo que hace la pastilla anticonceptiva? Es suprimir la actividad de la hipófisis, ¿sí? Y por eso al principio, cuando una paciente empieza a planificar con un método hormonal, al principio, ¿qué es lo que uno espera? Desajuste menstrual. ¿Por qué? Porque yo tenía, por decir un ejemplo, yo tenía esta producción de estrógeno y esta producción de progesterona normalmente en esa paciente sin que estuviera planificando. Vamos a poner un ejemplo. Estaba produciendo de estrógeno, estaba produciendo 2.3 microgramos diariamente de estrógeno, y de progesterona estaba produciendo 1.8 microgramos, ¿cierto? Normalmente, sin pastilla. La paciente empieza a planificar. Esas pastillas que van a tener, pues una concentración X de estrógeno y una concentración X de progesterona. Ella empieza a planificar. No lo hablemos que al día siguiente, hablemos los que al mes, a los 2 meses. ¿Cómo creen ustedes que van a estar los niveles de estrógeno y progesterona en esa paciente? ¿Estarán igual? ¿Estarán más bajos? ¿Estarán más qué? Porque ya es la cantidad normal que ella está produciendo más la cantidad que está consumiendo. Entonces, después de un mes, más o menos, ya no va a tener 2.3 microgramos de estrógeno, sino pongámosle 3. Y ya no va a tener 1.8, sino 2.5 de progesterona. Entonces, ¿el cuerpo qué hace? Miércoles, hay mucha producción de estrógeno, mucha producción de progesterona. Por eso es que, vuelvo a repetir, debido a este aumento en las concentraciones de estrógeno y progesterona, en esa paciente al principio, que va a tener irregularidad menstrual. ¿Por qué? Porque hay una cantidad excesiva de hormonas. ¿Qué hace entonces la hipófisis? Dice, ay carajo, hay mucho estrógeno y hace mucha progesterona. Entonces, ¿qué hace la hipófisis? Baja la producción de ella, de FSH y de LH. Y al bajar la producción, la hipófisis, al bajar la actividad en la producción de estrógeno, perdón, de FSH y LH, pues obviamente también se va a bajar la producción de estrógeno y de progesterona. Esto baja y se mantiene una producción normal de estrógeno y progesterona. Puede ser que ya no sea 2.3,
Puede ser que sean 2 microgramos de estrógeno y que sea 1.5 de progesterona. Eso está entre los valores estándar. Y en ese momento, ¿qué va a pasar entonces con el ciclo menstrual de esa paciente? Se va a regular. ¿Cuánto tiempo espera uno eso a veces? Lo normal, el promedio es de 3 a 4 meses. ¿Sí? Que uno le dice a la paciente, no, espérese unos 3 a 4 meses ese desajuste y después se le va a normalizar. ¿Cierto? Pero es por eso. Lo mismo sucede acá con la enfermedad fibroquística. Esta paciente tenía unos ciclos en donde era 2.3, otro donde era 3.5, otro donde era 0.4. Un desorden impresionante, una montaña rusa impresionante. ¿Qué hace la pastilla anticonceptiva? Pues ya lo sabemos qué hace, ponerle orden. ¿Sí? Si estaba mucha producción de estrógenos, pues lo que va a hacer la pastilla es que en un momento determinado baja la producción. ¿Por qué? Porque la pastilla es la que va a adquirir el control en la producción de estrógeno y de progesterona. Si el problema era en los momentos en que se subían los estrógenos, pues la pastilla va a regular y va a decirle, no, espérese tantico. Ya señora hipófisis, yo soy el que mando acá. Yo pastilla anticonceptiva soy la que estoy mandando acá. Y si estaban muy bajos, pues va a subirlo hasta niveles basales. En ese momento es que se va a regular el ciclo menstrual de esa paciente y después de un tiempo determinado, que ya los niveles plasmáticos de hormonas estén en un límite superior normal, entonces viene a actuar sobre el quiste, haciendo que en los quistes pequeños desaparezcan. Y en los quistes de repente que estaban muy grandes, se disminuya de tamaño. No, en teoría podrían desaparecer, podrían desaparecer todos los quistes, pero eso no se ve. Sí se nota, por ejemplo, en los controles ecográficos, en las mamografías y las ecografías mamarias, sí se ve que reduce el número de quistes y reduce el tamaño de muchos quistes. Pero que desaparezca el 100% no. ¿Sí? Ahora, dependiendo del tiempo de tratamiento, llegará un momento en que la paciente puede suspender y se normaliza el ciclo de la paciente. ¿Cierto? Y puede en ese momento quedar en embarazo la paciente. Pero es un embarazo que se tiene que programar. Mirar en qué momento ya esa paciente que tenía ese desajuste hormonal, los niveles están normales, para poder yo quitarle la pastilla. ¿Sí? Porque si yo se la quito la pastilla, pues lo más seguro es que se empiezan a consumir los niveles plasmáticos, y esos niveles plasmáticos, ¿cuál es la tendencia? Que vayan bajando. Pero si no aseguro yo que tenga unos niveles plasmáticos altos, ¿sí? Dentro de los límites normales altos, pues vuelve y juega y aparece el desajuste menstrual en ella, vuelve y juega, los quistes empiezan a aparecer, vuelve y juega, los quistes empiezan a crecer de tamaño, vienen los ciclos anovulatorios, viene la irregularidad menstrual. ¿Sí? Eso es lo que hace la pastilla en estas pacientes y en cualquier paciente que no tenga quistes. Bueno, existen algunas alteraciones, ¿sí?, que predisponen a la mujer a enfermedad fibroquística de la mama. Algunas de ellas son completamente benignas, que no le van a generar en ningún momento riesgo que se convierta en cáncer, pero también hay otras lesiones que vamos a ver que son premalignas, o sea que si no se les hace tratamiento, inclusive si no se les hace extirpación quirúrgica, esas lesiones se pueden convertir en cáncer. ¿Cuáles son las patologías que no le van a generar riesgo que se convierta en cáncer? La fibrosis, que es la aparición de tejido fibrótico, tejido cicatrizal a nivel del tejido mamario, ¿cierto? Los quistes, ¿cierto? Y la inflamación, las mastitis crónicas. Una mastitis crónica me puede terminar, si se da en lo que ustedes me explicaban ahorita, en una mujer joven, no en una mujer menopáusica, esa mastitis crónica le puede ocasionar como complicación que le aparezcan quistes a nivel mamario, ¿correcto? Muy bien. La hiperplasia lobular, recordemos que la hiperplasia es simplemente aumento en el número de células, ¿sí? Esa hiperplasia lobular con el tiempo se me puede convertir en una fibrosis y ambas son completamente benignas, ¿no? La metaplasia apocrina, ¿sí?, que es una metaplasia que, recuerden que la metaplasia es
el paso siguiente para que la enfermedad le genere un cáncer, ¿cierto? Acuérdense que era, ¿se acuerdan la génesis cómo era? Displasia, metaplasia, anaplasia. Hasta metaplasia se puede controlar fácilmente, ¿sí? Pero ya a la paciente se le ha hecho, ahorita les digo en el diagnóstico, un examen para saber si es una fibrosis, si es un quiste, o sea, si es 100% benigno o si de repente en algún momento determinado pudiese darse la oportunidad de que esa metaplasia, si es una metaplasia, acuérdense que si se deja esa metaplasia se puede convertir en anaplasia. Y ya cuando estamos hablando de anaplasia estamos hablando de una neoplasia, estamos hablando de un cáncer. Aquí estamos en una metaplasia, estamos en una enfermedad premaligna, ¿sí? Estas son las que sí van a terminar en cáncer y por ende cirugía, tratamiento farmacológico más cirugía, ¿cierto? La hiperplasia lobular atípica, acuérdense que cuando hablamos en patología de atipia significa que las células anormales no se parecen en nada a las células normales, ¿sí? Entonces, entre más atipia tenga una célula, mayor riesgo tiene de cáncer, de ser maligna esa célula, ¿sí? La hiperplasia ductal, bueno, aquí aparece a nivel de los lóbulos, la hiperplasia aparece a nivel de los lóbulos mamarios, aquí aparece a nivel de los conductos mamarios, ¿sí? Quizás las que tienen más riesgo de convertirse en cáncer es la hiperplasia ductal con atipia, son las que prácticamente hay que hacerle mastectomía ya a la paciente, ¿sí? Hay que hacerles mastectomía, ¿correcto? Aquí tenemos una placa, esta es una metaplasia ductal con atipia. Lo que ustedes ven en estos huequitos son los conductos galatóforos. Esos son los conductos galatóforos. Miren cómo debe ser el tamaño normal de un conducto galatóforo. Compárenlo con estos. ¿Hay alguna variación? Sí. Muy seguramente, no me atrevo a decirlo, pero por lo pronto, pues, dice uno, pues madre, esta paciente tiene un riesgo muy alto de tener un cáncer de mama ahí, ¿sí? Es un riesgo alto. Manifestaciones clínicas, pues el dolor, ¿sí? El dolor, pueden haber secreciones a través del pezón, puede que haya o no haya secreciones a través del pezón. Pues el dolor se da en la zona de donde están las lesiones fibroquísticas, que en un momento determinado, cuando son muy superficiales o cuando son grandes, entonces se pueden palpar. Cuando la paciente se hace su autoexamen de mama, siente como los bultos, por así decirlo, no siente la uniformidad de la superficie de la mama, sino que en algunas regiones siente como que se sube o se baja la mano, ¿sí? El diagnóstico se hace principalmente pues con ecografía, se hace también con mamografía y con el BACAF. ¿Qué es el BACAF? El BACAF es una biopsia aspirativa con aguja fina. Entonces, bajo ecografía, ¿sí? Imaginémonos que esto es una ecografía, entonces se mete una aguja que llegue hasta la lesión, se aspira la secreción, se saca y esa secreción se envía a patología. Es una biopsia. Simplemente que no se abre como en las biopsias tradicionales que tienen que abrir, cortar el pedazo de tejido, cerrar y mandar a patología. No, acá es por aspiración, ¿sí? Se hace por aspiración. Pero primero, ¿qué se le ha hecho a la paciente? La mamografía o la ecografía. Y entonces ahí se sabe si es un quiste, se hace BACAF además, pero si el contenido es sólido, ahí sí toca hacer la biopsia excisional, o sea, abrir, sacar la masa y enviar la patología. Eso se llaman biopsias excisionales, ¿sí? Bueno, muy bien. Ok, pregunta, chicos. Existen unas neoplasias que son benignas, que ya algo habíamos hablado, por ejemplo, ahorita, la enfermedad fibroquística de la mama es una neoplasia benigna. Algunos quistes en la mama son benignos, ¿cierto? Nódulos, fibroadenoma es uno también frecuente, que son lesiones benignas, ¿cierto? Quizás una de las lesiones benignas más frecuentes en la glándula mamaria son los fibroadenomas. ¿Qué diferencia hay entre un fibroadenoma y un quiste? O una enfermedad fibroquística, perdón. ¿Cuál es la diferencia? Que la enfermedad fibroquística tiende a hacer ¿qué? Muchos. ¿Tienden a hacer qué? Muchos. Mucho. ¿Y en el fibroadenoma?
Uno solo. En la enfermedad fibroquística ya dijimos que son muchos pero pequeños. En el fibroadenoma es uno pero grande. Esa es la diferencia. Ambos tienen un componente benigno, ¿no? Muy bien. Ambas lesiones, tanto la enfermedad fibroquística como el fibroadenoma, tienden a aparecer en mujeres jóvenes, mujeres que están, digamos que la enfermedad puede aparecer recién la mujer se ha desarrollado, pero también es una lesión de crecimiento lento, entonces no van a aparecer muy rápidamente, sino unos 4, 5 o un poco más de años después de que la paciente se desarrolle. Es una lesión única, es dura, es una lesión dura, esa es otra diferencia, que la enfermedad fibroquística, las lesiones son ¿qué? Blandas, ¿sí? Porque son huecas, pero ese hueco puede estar lleno de líquido, entonces hace que la lesión sea blanda, la palpación. No, este es un tejido fibrótico total que hace que la lesión sea dura y es una lesión encapsulada, o sea, tienen una cápsula firme de tejido fibrótico que la presencia de esa cápsula hace que el fibroadenoma sea de crecimiento lento. O sea, no permite, la cápsula del fibroadenoma como que controla un poco el crecimiento de las células, ¿sí? De tal manera que esa cápsula genera dos cosas. Uno, que el crecimiento del fibroadenoma sea lento y segundo, que la lesión sea única, sea una lesión solitaria y no sean lesiones múltiples, ¿correcto? Acá tenemos un fibroadenoma. Miren que es de consistencia dura, la cápsula, lo blanco que ustedes ven ahí es la cápsula, ¿cierto? Y ustedes tocan y es una consistencia pétrea, como una piedra. Es bastante dura la lesión. ¿Mm? Y aquí vemos la mamografía. ¿Sí? Perdón. Pues esta es la lesión, pero todo esto es inflamación. ¿Sí? Pues en cierta medida los síntomas uno puede predecir, bueno, mucho dolor tendría esta paciente, ¿no? A la palpación, mucho dolor, porque no solamente en la zona donde estaba la masa, sino también el resto de la mama, que está completamente, en respuesta está completamente, ¿qué? Inflamada, ¿no? Mucho dolor. Ahora veamos las lesiones malignas. A ver, se me olvidaba el papiloma. El papiloma ductal también es una lesión benigna, es una lesión que digamos que es relativamente frecuente, pero no tan frecuente como el fibroadenoma. Es una lesión que se va a originar a nivel de los conductos. El fibroadenoma se origina a nivel del tejido mamario, ¿sí? El papiloma se origina a nivel de los conductos galactóforos, especialmente aquellos conductos galactóforos que están cerca del pezón, que están cerca del pezón, donde se están uniendo todos los conductos galactóforos, ¿cierto? En esa medida como están cerca del pezón y ellos van creciendo esos papilomas, pues también cerca del pezón hay mucha vascularización, entonces ese proceso inflamatorio puede hacer que se genere friabilidad en esos vasos sanguíneos superficiales y fácilmente la paciente en un momento determinado puede tener alguna hemorragia, alguna pérdida de sangre a través del pezón, que llama la atención porque de pronto la paciente al quitarse el brasier ve la manchita de sangre ahí en el brasier, ¿cierto? Son masas pequeñas, los papilomas son masas pequeñas, ¿sí? Son múltiples, ¿no? Todos esos son los papilomas. Como son masas pequeñas, sí, generan inflamación, pero no una inflamación tan exagerada como genera el fibroadenoma, ¿no? Pero de todas maneras hay inflamación y en cierta medida, pues dependiendo la cantidad de los papilomas, también generan hipersensibilidad, dolor a la palpación, ¿sí? Ahora sí pasemos a las neoplasias malignas. El carcinoma mamario es el principal cáncer que se presenta a nivel de la mama. Es una de las principales causas de muerte en las mujeres. Recordemos que el cáncer de mama está en los primeros puestos de causas de muerte en la mujer. Se presenta alrededor de los 40-60 años de edad, más o menos cuando ya la mujer empieza
el deceso, empieza como la bajada de hormonas, de estrógeno y progesterona, cuando la mujer se está acercando a la menopausia o ya en la mujer completamente menopáusica. Pues las mujeres de nuestro continente, que son raza caucásica, tienen un haplotipo de histocompatibilidad que las hace propensas a que les aparezca el cáncer, o propensas, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los antecedentes que, sumados a esa raza, pueden favorecer para que se convierta en un cáncer? Pues los antecedentes de cáncer de mama en la familia, principalmente primera generación. Recuerden que se hereda la predisposición, más no se hereda la enfermedad. Pacientes con menarquia temprana y menopausia tardía, quizás los ginecólogos, los mastólogos, dicen que esta parte de la menarquia temprana es uno de los factores que más está favoreciendo que hoy día esté como el cáncer de mama presentándose como con tanta frecuencia, y fuera de eso en mujeres muy jóvenes. Hay pacientes de 30 años que ya tienen diagnóstico de cáncer de mama. Estamos hablando de cáncer. Y fuera de esto, que el cáncer de mama es un cáncer agresivo, o sea que la sobrevida de esas pacientes, imagínense cómo va a ser, ¿sí? Afortunadamente hay una parte buena en todo eso, y es que las mujeres de hoy día son mujeres ya muy conscientes y son mujeres que permanentemente se están realizando su autoexamen de mama, de tal manera que se han visto casos en donde se diagnostica muy precozmente la enfermedad, ¿sí? Y fuera de eso, pues obviamente la sobrevida va a mejorar. Ahora, hay otra cosa que también es muy buena por parte de las mujeres, y por parte de la parte del ministerio, los tamizajes. Entonces, por orden ministerial existen los tamizajes. Entonces, cuando llega una paciente, mire, lo que pasa es que yo tengo antecedentes de cáncer de mama en mi familia, mi mamá o una hermana, o sea, primera línea de generación, ¿sí?, de cáncer de mama. Entonces me he hecho el autoexamen, no me aparece nada, pero quiero hacerme el tamizaje. Entonces ya le hacen las ecomamografías, ¿sí? Y ya con eso pues ayuda a hacer que el diagnóstico sea mucho más precoz, que el diagnóstico sea mucho más temprano. Tenemos el caso de la menarquia, les decía, el gran inconveniente es que hoy día las niñas se están desarrollando muy precozmente, ¿sí? Ya tenemos niñas de 10 años, 9 años que ya tienen una menarquia, ¿sí? Hombre, ¿a qué se puede deber eso? Pues a veces uno habla con los ginecólogos, con los mastólogos, y dicen puede ser a tanto consumo de químico que estamos viendo hoy día, ¿sí? Que hoy día nuestra dieta, pues, que los embutidos, que los enlatados, ¿verdad? Que sí, uno sabe que entiende que por el estrés de la vida de nosotros, ¿sí?, que tenemos, que no nos permite de repente una alimentación más sana, una alimentación de repente que tengamos que omitir muchos conservantes y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y lo que les comento, ya no es raro, anteriormente uno se echaba cruces cuando de repente alguien le comentaba a uno que hombre, atendía a una niña con una menarquia de 9 años, y uno, hijo de madre, ya hoy día le dicen uno eso, y uno dice, ya. ¿Por qué? Porque ya se está viendo con mucha frecuencia y ese es un factor de riesgo muy alto. Y es un factor de riesgo que no se deben olvidar ustedes las mujeres. Sí, yo sé que ahorita les pregunto y cada uno tiene presente cuándo fue su menarquia. Pues no, de pronto no exactamente la fecha, pero sí el año o el mes, ¿sí? Pero por lo menos el año, ¿no? Cuando yo tenía 10 años, 11, 12, 13 años, bueno, eso está muy bien, ¿sí? Pero que ojalá esa fecha no se les olvide cuando estén más añositas, ¿cierto? Porque es una pregunta que nunca les va a faltar cuando vayan ustedes a tamizajes, cuando vayan ustedes a citas ginecológicas, ¿sí? Bueno, la nulliparidad también es un factor de riesgo que se está viendo muy frecuente hoy día, que muchas parejas, por así decirlo, muchas mujeres, ¿qué? El profe se asomó. ¿Qué? Nulipar. Nulípara, que no tienen hijos. Ah, Que Que no tenido tengan hijos. sexo. O sea, disfrutan los placeres de la vida, pero no. Pero sí. Entonces, la nulliparidad, hoy día vemos muchos casos de muchas mujeres que dicen, no quiero ser mamá. O sea, no quiero decir que no tengan relaciones sexuales, sí. ¿Sí? O sea, tienen muchas navidades, pero ningún año nuevo, ¿cierto? Pero no quieren tener hijos. Y hay otro factor que vamos a ver más adelantico,
que es también la no lactancia. O sea, hay muchos factores que están generando mucha predisposición en las mujeres al cáncer. Hablamos de la menarquia, la nulliparidad, vuelvo a repetir. Hay muchas mujeres que hoy día dicen, no, yo no quiero tener hijos, ahora voy a comprarme 3 perros. ¿Cierto? Edad dañosa del primer parto, la misma cosa. No, yo no tengo hijos hasta que yo no me gradúe, no me especialice, no tenga una casa en tal parte, no viaje a todo el mundo. Edad, 35, 40 años. Eso es otro factor de riesgo. No quiero decir que esos objetivos que se plantee la mujer sean malos, no, están perfectos, pero creo que tiene que haber un equilibrio. ¿Sí? Lo que les decía, ausencia de amamantamiento. Muchas mujeres, no, yo no quiero lactar porque entonces se me cae la pucheca. Mija, la pucheca se le va a caer de todas maneras. La tiene en el pantalón. Se golpea la rodilla. No, pues el guapo. No, el cuerpo escultural. La ausencia de amamantamiento. Muchas mujeres dicen, bueno, está bien, quiero tener un hijo, pero no quiero lactar. ¿Sí? No quiero lactar. Entonces, estas pacientes, entonces tan pronto tienen el bebé, inmediatamente lo que llaman se les da tratamiento para que se les seque la leche. ¿Sí? Para no dañar el ligamento suspensorio de la mama. Bueno, la obesidad, que no, uso de anticonceptivos orales. Recuerden que cuando una mujer está planificando con métodos hormonales, independientes si son pastillas, incluso inyecciones o subdérmico, hay que rotar el método cada 5 años. Pero ese rotar no es que, bueno, yo estaba rotando con pastillas y ahora quiero ponerme inyecciones. No, porque seguimos utilizando ¿qué? Hormonas. Es dejar que el cuerpo se desintoxique de esas hormonas, entonces pase a otro método de planificación, un método de barrera, ¿sí? Cualquiera de esos. Bueno. Les decía que las mujeres caucásicas, o sea, las de nuestro continente, tienen un haplotipo de histocompatibilidad que las hace propensas. Y ese haplotipo se llama el BCRA1, que se va a encontrar ubicado en el brazo corto del cromosoma 17. Bueno. Existen varios tipos de carcinoma mamario, ¿sí? Tenemos los carcinomas in situ no invasores. Recuerde que la palabra in situ me está diciendo que es un cáncer de ¿qué? Buen pronóstico. No estoy diciendo que sea benigno, no, es un cáncer, es maligno, pero de buen pronóstico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un cáncer de crecimiento lento, no infiltra, no es tan infiltrante, no es tan invasivo y no produce metástasis precoces, ¿sí? Entonces eso hace que cuando se le detecte en la paciente la masa, muy seguramente está pequeñita la masa y pues no ha hecho metástasis. Eso es buen pronóstico, ¿verdad? Algunos de estos cáncer in situ no invasores se pueden presentar o se pueden originar a nivel del tejido mamario, o sea, en los lóbulos mamarios, o se pueden originar en los conductos, ¿sí? El carcinoma ductal in situ, ambos tienen el mismo comportamiento, buen pronóstico, crecimiento lento, poco infiltrante, poco invasivo, no metástasis o las metástasis las hacen muy tardíamente, ¿correcto? Pero tenemos también los invasivos. Bueno, aquí tenemos, tenemos entonces el carcinoma lobular in situ y el ductal in situ, ¿cierto? Fíjense que son pequeñitos, ¿correcto? Tenemos ahora los invasivos, los infiltrantes, los invasivos, mal pronóstico, altamente agresivos, altamente infiltrantes, altamente invasivos, crecen muy rápido y dan metástasis muy tempranamente, muy precozmente, ¿sí? Lo mismo, algunos de ellos crecen en los conductos y otros crecen en el tejido mamario, ¿cierto? Mire el tamaño, ¿correcto? Las manifestaciones clínicas, pues la masa, especialmente si es un invasivo, que como crecen rápidamente, la masa se va a palpar, digamos, como rápidamente, ¿cierto? Puede presentarse retracciones y ulceraciones a nivel de la piel de la mama o a nivel de la piel de la areola del pezón, generando melexema mamario. Aparece lo que se llama la enfermedad de Payet, que es la piel en cáscara de naranja, ahorita les muestro. Puede haber secreciones, expulsión de secreciones a través del pezón, ¿cierto?
y pues la inflamación que va a generar la masa. ¿Sí? Ojo, mujeres, cuando se hagan el autoexamen de mama y se hagan la expresión del pezón, nunca debe salir nada por el pezón, nunca. Ah, es que me sale una agüita, eso no es normal. ¿Sí? Eso no es normal, que muy seguramente no será un cáncer, pero lo que sí quiero decir es que no es normal que a través del pezón le esté saliendo una secreción, salvo que esa paciente esté lactando, ¿sí? Pero si esa paciente no está lactando, no tiene que salir ningún líquido a través del pezón, nada, ¿sí? Así sea una secreción transparente, no, puede ser que tenga una patología benigna, pero no es normal, ¿correcto? Se puede presentar la enfermedad de Paget del pezón, que es el eczema mamario, que lo hablábamos ahorita cuando veíamos la mastitis, ¿sí? La enfermedad de Paget. El carcinoma mamario inflamatorio, ¿cierto? Que es lo que me genera la piel en cáscara de naranja. ¿En qué consiste la piel en cáscara de naranja? La piel de la zona que está encima de la masa tumoral se pone una piel gruesa, pierde la brillantez, la turgencia, la piel, y los poros se hacen visibles. Los poros se ven, los poros, semejando la cáscara de una naranja. Por eso se llama piel en cáscara de naranja. Las diseminaciones, por contigüidad, pues lo va a hacer a través de los conductos galactóforos y puede aparecer lesiones en la misma mama, es decir, lesiones ipsilaterales, pero en diferentes cuadrantes de la mama. La diseminación linfática, recuerden que el 75% de la linfa de la mama drena los ganglios axilares. Entonces la primera cadena ganglionar que uno explora, que uno examina en una paciente que le va a examinar la mama, no necesariamente porque ya tenga cáncer, sino que el médico le va a hacer el examen de mama. Entonces la primera cadena ganglionar que se debe palpar es la cadena axilar, ¿cierto? El 75% de la linfa de la mama llega a los ganglios axilares. Pero recuerden que hay otras 3 cadenas ganglionares muy importantes, ¿sí? No solamente los axilares, sino también tenemos los claviculares, incluyendo los cervicales superficiales y profundos, tenemos los diafragmáticos y tenemos los paraesternales. Y hay una quinta cadena ganglionar que hay que tener mucho cuidado también, y son los contralaterales. Entonces puede suceder lo que tú preguntabas ahorita, que por qué si la paciente tenía una masa en la mama izquierda, ahora le aparece otra masa en la mama derecha. Pues hizo diseminación la célula neoplásica a través de los linfáticos contralaterales, ¿correcto? Bueno, y la diseminación hematógena, que es la principal diseminación del cáncer de mama, que lo va a hacer a hueso, a hígado y a pulmón. Por eso cuando a una paciente se le está descartando un cáncer, además de hacerle su mamografía, su ecografía mamaria, hacerle la biopsia, eso, hay que hacerle gammagrafía ósea, hay que hacerle ecografía abdominal total y radiografía de pulmón, radiografía de tórax, para descartar que ya no haya siembra de células neoplásicas. Aquí tenemos la clasificación TNM, que hace muchos años la clasificación TNM me decía qué tipo de abordaje quirúrgico tenía que hacerle. Hace muchos años había la posibilidad de, dependiendo de la clasificación TNM, había la posibilidad de hacerle cuadrantectomía a la paciente o mastectomía. Ya no. Toda paciente con una masa neoplásica, independiente si es de buen pronóstico o de mal pronóstico, hay que hacerle mastectomía. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta hace muchos años, cuando les hacían las cuadrantectomías, que después de un determinado tiempo, 7, 8, 10 años, le aparecía cáncer de mama otra vez a la paciente. Entonces, para evitar ese riesgo, se hace la mastectomía total, ¿cierto? Que si es una neoplasia de buen pronóstico, pues listo, se le hace la mastectomía total más sus ciclos de quimio o radio, dependiendo de la clasificación TNM, y nos aseguramos de que ya quedó curada la paciente, ¿sí? Entonces es por eso que ya no se hacen las cuadrantectomías, siempre se hace la mastectomía total,
con vaciamiento ganglionar. Más o menos se quitan unos 5 ganglios de la cadena axilar y se miran a ver si son negativos o positivos. La clasificación TNM, ¿qué me dice? Hombre, bueno, ¿en qué estadio está el cáncer y qué tratamiento tengo que usar? Si tengo que usarle quimio, si tengo que usarle radio o si tengo que usar las dos. Si es quimio, ¿cuántos medicamentos de quimio tengo que utilizar? ¿Cuáles medicamentos? Eso es lo que me da hoy día cualquier clasificación TNM. Bueno. Aquí tenemos, pues ese es un cáncer avanzado donde ustedes ven que no hay tejido mamario sano. Todo es cáncer, ¿no? Pues muy mal pronóstico, obviamente, ¿no? Muy mal pronóstico. Bueno, muy bien. Tenemos otra neoplasia que no es muy frecuente, que es el tumor filode o tumor filodo, que la particularidad es que esta masa es un cáncer muy agresivo, gracias a Dios no es frecuente, son múltiples lesiones neoplásicas, o sea, no es como el cáncer, el carcinoma, que es una lesión única, ¿sí? Son lesiones múltiples, son lesiones que tienen un grado de invasión muy alto, mucho más alto que el carcinoma, crecen muy rápido y me dan metástasis precoces a pulmón. De hecho, cuando la paciente va al médico, ¿sí? en lo que la literatura revela, que cuando la paciente va al médico y ya le empiezan a hacer los estudios para descartar que no sea, pues para mirar qué lesión es, ya la paciente tiene siembra a nivel pulmonar. ¿Sí? De muy mal pronóstico. La sobrevida de estas pacientes a 5 años no llega ni siquiera al 40%. Es decir, que solo el 40% de las pacientes con un cáncer de tumor filodo sobreviven a los 5 años. La mayoría muere antes de 3 años. 2, 3 años muere la paciente. ¿Por qué? Porque imagínense, si hay metástasis ya a nivel pulmonar, pues imagínense ustedes el resto de órganos, ¿no? El primer órgano donde va a ser metástasis va a ser a nivel del pulmón, pero muy seguramente esas pacientes también le hacen gammagrafía, ¿sí? Ósea, ya tienen siembra, pero donde primero se ve la masa, pues además de la mama, ¿no? Donde primero se le ve la masa metastásica es a nivel de pulmón, ¿sí? Muy bien. Ok, chicos, muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, yo tengo un par. Señor. ¿Qué predisposición tiene un quiste simple para volverse quiste complejo? Dependiendo cuál es el factor de riesgo, dependiendo qué tipo de células tenga. Porque hay algunas células que tienen baja mitosis.